Jimmy, desde luego. Y vamos con la siguiente entrevista. Estamos ahora en compañía del abogado penalista Julio César Espinosa. ¿Cómo está, señor Espinosa? Mario, Buenas ¿qué tal? noches. Encantado. Él, como seguramente muchos de ustedes saben, fue abogado del expresidente Ollanta Humala hasta fines de abril, principios de mayo de este año, me decía fuera de cámaras. Y la señora Heredia hasta la primera semana de mayo aproximadamente en que terminó el proceso en primera instancia. Me imagino que, a pesar de que ya no tiene usted una responsabilidad profesional, sigue interesado y sigue el proceso en general. Sí, por supuesto, como todos los procesos, digamos, de esa complejidad, y más aún cuando hay una relación de evidente respeto y consideración personal hacia el expresidente y a su señora esposa, ¿no? ¿Usted ha leído lo que escribió y publicó el expresidente Así es. en La República, me parece Así que fue, es. donde él afirma que está secuestrado en el Fundo Barbadillo, que es el penal en donde está? ¿Le concede usted razón a esa observación? ¿Está secuestrado el A ver, expresidente? lo que ha explicado el expresidente es que hay una detención que se ha realizado de modo irregular, de modo ilegal. Porque la sentencia todavía no había Así es, sido... y en eso tiene absolutamente toda la razón. Ya, Cuando pero se después pro- la sentencia sí Claro, lo que apareció, pasa es entonces que sí. la regla esencial y afirmada ya indiscutible en nuestro país, en esta casuística, en este tipo de casos, es que una persona solo puede ir a prisión cuando es sentenciada en la medida que la sentencia sea confirmada en una segunda instancia. Salvo No es ahora, no permite ahora el código que una condena en primera instancia se cumpla por decisión del juez. solo cuando hay evidente peligro de fuga de las personas. Pero todas las personas que estuvieron sometidas a este proceso durante años, y obviamente el expresidente y su señora esposa estuvieron presentes durante todo el proceso. Es más, cuando años antes se le impuso, y recordará a la ciudadanía, prisión preventiva, ellos, a diferencia de muchos otros políticos que vinieron después en diferentes casos, se Sí. ponen a derecho, se entregan ante el juez Concepción Carhuancho a los 20 minutos de dictada su decisión. Entonces, su No es el sometimiento... caso ahora de la señora Heredia, ¿no? Sí, claro, que es una consecuencia de, pero hasta el momento de que se dicta la decisión, la lectura parcial, se produce este hecho lamentable, sin precedentes. Producto de ello es que inclusive días después hay una decisión de un juez constitucional que declaró Que la detención no había- una demanda de habeas corpus declarando que ese procedimiento había sido constitucionalmente incorrecto. Pero vuelvo a la pregunta que le hacía originalmente. ¿Usted considera que está secuestrado en este Bueno, yo momento? considero que está sometido a una detención que el Tribunal de Apelación debería resolver lo más Ya. pronto posible. Ha Pero pasado eso es cerca- distinto que secuestrado, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? En términos jurídicos, estrictamente, por supuesto, hay que entender como una expresión más, digamos, quizás de Política. carácter política o quizás utilizando pues una suerte de figura en su discurso escrito. Pero lo cierto es que lo que debería ¿Es demandarse... un uso figurativo, dice usted, del término? Sí, yo del creo que es, participio secuestrado? trata de explicar en un sentido, digamos, figurativo la situación que tiene una explicación jurídica, tanto así que un juez constitucional le dio la razón cuando reclamaron en su momento este procedimiento que había sido evidentemente irregular. Ha dicho también que el Estado de Derecho y la democracia, a raíz de este episodio que lo involucra a él, han muerto. Eso también es una figura. Sí, bueno, yo lo tendría que comprender y lo tendríamos que entender en el sentido estrictamente de una valoración de alguien que, nos guste o no, ha tenido pues una intervención y ha sido un actor político en los últimos años del país, y bueno, en las condiciones en que se encuentra personales y familiares, es explicable que tenga esa suerte de, repito, valoración básicamente política, ¿no? De cómo se está Está conduciendo. cargada de subjetivismo, dice usted. Yo diría de una consideración eminentemente política en un contexto en el que lo judicial se ha cargado también mucho, intensamente de lo político, ¿no? Mencionaba usted una decisión que todavía está pendiente. Sí, por supuesto, O sea, bueno, la apelación. de la sentencia. Ya, pero la apelación de la sentencia va a tomar, me imagino... Tomará por lo menos 4 meses a 5 meses, pero lo que inmediatamente... ¿Nada más? Por lo menos, pero lo que inmediatamente debe resolver el tribunal es decidir que mientras dure ese procedimiento Si él continúen está en comparecencia. prisión o Así no. es, en ¿Eso cuándo lo decide?
el código dice que es lo inmediato que debe ser decidido antes de que se disponga todavía el procedimiento de apelación que va a durar por lo menos 3 o 4 o 5 meses. Sin embargo, todavía eso no ha ocurrido y creo que esa es la demanda que hace el expresidente en ese artículo. Muy bien, eso en lo que concierne a su antiguo patrocinado. Otros asuntos de carácter general que tienen que ver con el sistema de justicia, Poder Judicial, Ministerio Público. Así es. Este último, de manera señalada. ¿Qué piensa de la situación que se ha generado a raíz de la decisión del Poder Judicial a propósito de lo que era la suspensión de la señora Benavides y la manera como la Junta de Fiscales Supremos, singularmente la señora Espinosa, ha encajado esta disposición que si es del Poder Judicial yo creo que tiene que cumplir, ¿no? A ver, dos cosas. Primero, que la Fiscalía de la Nación está en modo litigante. La Fiscalía de la Nación, lejos de desenvolverse y tomar decisiones institucionales, ha decidido desde hace un mes, 25 de junio, en que se, digamos, llevó adelante la decisión de primera instancia y quizás mediados de junio, cuando la Junta comunicó su decisión de reincorporación de la señora Benavides, ha desarrollado una serie de acciones más bien entrando y planteando recursos, devolviendo notificaciones, pidiendo aclaraciones, cuestionando la competencia de un funcionario como secretario general de la Comisión de Procesos Disciplinarios, que todos ellos lo que han hecho es seguir un procedimiento. Lo decidido ayer, y es importante que la ciudadanía lo entienda, la resolución de la Sala Penal de Apelaciones presidida por el juez San Martín es una resolución inimpugnable. No corresponde, no hay tercera instancia para discutir. El código no permite un recurso, como en este caso de casación, para este tipo de procesos. Por lo tanto, se tiene que cumplir. Pero el fundamento sexto de esa decisión, por eso llama poderosamente la atención lo que dijo en la mañana en su conferencia de prensa la fiscal de la Nación. El fundamento sexto de la decisión resuelta el día de ayer por el tribunal presidido por el juez San Martín, dice literalmente, lo dice expresamente, no sujeto a interpretación, dice literalmente, dado que no corresponde la medida de suspensión preventiva en la función, corresponde que la fiscal suprema repuesta reingrese por mandato imperativo. Lo dice, es un imperativo su reincorporación al cargo de fiscal supremo. Eso está en el fallo y es un fallo que claramente establece que más allá del procedimiento de antejuicio constitucional que no prosiguió, que se archivó hace cerca de una semana en el Congreso de la República, claramente dice, para que haya medida de suspensión preventiva de derechos, tiene que haber un proceso formal ya instaurado, iniciado, y eso no ha sucedido. Por lo tanto, nosotros debemos esperar de una institución importante como el Ministerio Público que dé el ejemplo, respetando las decisiones. Decidió hace un mes la Fiscalía de la Nación ya no generar solo un cuestionamiento a nivel administrativo, sino judicializar este problema. Nunca debió hacerlo, nunca debió trasladar este problema a la jurisdicción penal. Lo hizo. Y ya resolvieron. Y ya resolvieron en final y última instancia. Entonces, no hay explicación para que ahora tampoco cumpla este tipo de decisiones. No se cumplió la decisión de la Junta, un órgano administrativo. Ahora tampoco se va a acatar una decisión de un órgano jurisdiccional. Pues creo que se están ganando a pulso lo que, nos guste o no, el Congreso está llevando adelante como una suerte de acusación constitucional. Que puede terminar en una inhabilitación. Bueno, pero creo que hay una conducta y una decisión reiterada de la Junta de Supremos actual. Claro, ahora, por las declaraciones de la señora Espinosa, uno entiende que ya más o menos se han resignado a que vuelva a ser fiscal suprema, están dándole largonas a la materialización de ese hecho, pero lo que está también en discusión, y eso no va a aceptar aparentemente la Junta de Fiscales Supremos, es que vuelva a ser fiscal de la Nación, la señora, ¿no? Sí, creo que Benavides. ese es un aspecto de un capítulo creo que ya superado, ¿no? Y creo que ambas partes en esta intensa contienda han entendido que ya no tiene sentido dar una discusión ni política ni jurídica
por quién dirige o quién tiene la razón en la interpretación de si retorna o no al cargo de fiscal de la Nación. Creo que lo razonable, entonces, y así lo han expresado los abogados de la señora Benavides en las últimas horas, es que ella acepta la decisión en el sentido de ser reincorporada en su cargo de fiscal suprema y a partir de ahí, internamente, como ayer lo hemos más o menos conocido, tomar las acciones y tomar las decisiones que correspondan. Corresponden a hacerse cargo de las cosas que le asignen como fiscal. Así es, asumir la competencia que le corresponda, digamos, ejerciendo la función que la Junta de Fiscales decía otorgarle. Pero esperemos que eso suceda. Si eso no sucede, realmente creo que esta crisis, esta confrontación, esta contienda interna no puede, creo, ya no tiene tiempo para que la ciudadanía y el Estado y el sistema de justicia, en este caso penal, soporte más. ¿Qué piensa de la decisión del Tribunal Constitucional acerca de la ley que regulaba la extinción de dominio? A ver, también hay dos cosas. Sí. Que ha declarado que los artículos 1, 2 y 3, me parece, son inconstitucionales. Así ¿no? es. A ver, primero, quiero llamar la atención en el sentido de que las voces cuestionadoras o críticas a esta sentencia, que las hemos escuchado de algunos sectores, siempre llaman y alertan con mensajes de una suerte de mensajes apocalípticos y mencionando que se cae la lucha contra la criminalidad o se extermina la capacidad de la Fiscalía de llevar adelante la persecución penal, sobre todo en el ámbito de la criminalidad organizada. Y esto claramente no es así. El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia absolutamente fundada en derecho, una sentencia que primero declara, y esa es su premisa, establece que estas declaraciones apocalípticas, figurativas, en última instancia, no se parecen a las de su ex patrocinado Ollantumala cuando dice que está secuestrado, cuando dice que se acabó la democracia, el Estado de Derecho. Bueno, lo cierto es que las explicaciones o los mensajes o los argumentos apocalípticos no deben caber en ningún aspecto, sino analizar y dar una respuesta lo más objetiva posible, que creo que es el criterio de esta sentencia. Esta sentencia tiene dos aspectos muy importantes. ¿Usted está de acuerdo con...? Totalmente de acuerdo. Es una sentencia absolutamente fundada en derecho. Sí. Reconoce que la pérdida de dominio es un mecanismo, primero, que tiene reconocimiento constitucional, pero establece y fija determinados límites para su uso adecuado, su uso razonable. Dos ideas centrales fija el Tribunal Constitucional. Que no se puede aplicar pérdida de dominio para delitos de mediana gravedad, de gravedad mínima o como se llaman de bagatela, ¿no? Menos a casos donde más bien lo que debería existir es una suerte de respuesta de derecho administrativo o inclusive tributario, sino únicamente para delitos que están vinculados al crimen organizado. Y en segundo lugar, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, que no se puede pensar en la pérdida de dominio, ni los fiscales ni jueces, entender que son una suerte de agentes recaudadores de activos o de recursos para el erario público. Esa no es la finalidad sino más bien desarticular grandes organizaciones delictivas, que es lo que no ha estado sucediendo. Han habido muchos ejemplos y la sentencia pone algunos ejemplos de cómo personas que no tenían ningún tipo de vinculación con grandes organizaciones criminales se vieron afectadas con este procedimiento desproporcionado. Muy bien, pues muchas gracias al abogado penalista, señor Julio César Espinosa.